Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de Yo Lo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Las redes sociales están convulsionadas. Nada más se le ocurre a un periódico italiano comentar algo de una posible salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus o algo que ver con el portugués y ya todos los medios de habla inglesa, de habla hispana se hacen eco de esta noticia. Pues bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ha sido? Aquí lo vamos a explicar completamente todo y con pruebas. Con pruebas aquí les voy a estar poniendo siempre el medio que lo dice, incluso lo que no te ponen otros medios, la publicación original en italiano y traducida al español. Así que quédate, suscríbete si no lo has hecho, bienvenido si eres nuevo a este canal, esta es tu casa. Pues bien, ¿qué decía el mensajero? ¿Qué decía el mensajero? A partir de ahora lo voy a llamar así en español porque aquí hablamos español. ¿Qué decía el periódico italiano? Pues bien, que la Juventus, debido a esta crisis que hay, pues baraja tres opciones con Cristiano Ronaldo, tres opciones reales con Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera es cumplir el contrato. Ya Cristiano Ronaldo, se lo estoy poniendo aquí, había aceptado, ya aceptó públicamente rebajarse el contrato en 3,8 millones de euros debido a este parón. Y bueno, eso ha aliviado un poco la situación de la Juve. Incluso todos los jugadores, entre todos los jugadores, decidieron rebajar 20 millones en total para también ayudar a pagar el sueldo de los empleados que no son futbolistas del club italiano. Pues bien, la primera opción es esa, terminar el contrato que es hasta 2022 y luego pues dejar marchar libre al jugador portugués con 37 años. Esa sería la primera opción. La segunda opción es renovar un año más, negociar una renovación y darle un año más hasta 2023, pero con una sustancial bajada de sueldo. A ver, Cristiano Ronaldo ahora mismo está ganando cerca de 31 millones de euros, que es algo más de 35 millones de dólares para los que me están viendo aquí en esta parte del continente americano. Y bueno, dice el mensajero que tratarían de negociar con Jorge Mendes y Cristiano Ronaldo una bajada del sueldo a unos 25, unos 24 millones, pero con una ampliación de un año más hasta que Cristiano Ronaldo cumpla 38 años. Y la tercera opción, y es la que ha puesto nerviosa a todas las redes sociales y a todos los medios de comunicación, es que la Juventus también baraja como opción extrema, eso sí, creo que es extrema, pues la venta de Cristiano Ronaldo en este mismo verano. Recuerden que fichó hace 2 veranos atrás y que no aceptarían menos de 70 millones de euros. Novias para Cristiano Ronaldo se le sobran. Se dice que el PSG, se dice que una posible vuelta al Real Madrid, pero sobre todo la que más suena y es la que se está haciendo eco también algunos medios españoles, es que David Beckham tendría atado a Cristiano para la MLS, para su nuevo club que ya debutó esta temporada en la MLS. De las tres opciones, ¿cuál creo yo que va a ser la que va a pasar? Bueno, yo creo que va a quedarse como está. Ya con esa rebaja de 3,8 millones de euros en su salario de este año, creo que ayuda a la Juventus en esta atípica situación y creo que cumplirá su contrato hasta 2022. Ya con 37 años habría que ver si Cristiano decide por fin irse a Estados Unidos, a la MLS, o irse a China, o retornar a Portugal. Bueno, por ahora Cristiano está recluido en su casa, en su lugar de nacimiento, en su país natal, por toda esta situación, y es incierto, eso sí, incierto lo que pasará con Cristiano en este verano. Todo lo que he dicho lo he estado acompañando con imágenes reales de la página, incluso les puse la traducción en español de la nota oficial, la nota original del diario italiano, para que vean que aquí no estamos inventando nada y además si puedes googlearlo lo vas a poder encontrar. Ahora quiero saber tu opinión, quiero saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Qué crees que pasará con Cristiano Ronaldo? ¿Dónde te gustaría verlo? ¿Qué te gustaría que pasara en esta situación difícil que afronta la Juventus? Todos los clubes, incluso en España, algunos clubes tuvieron también que necesitar la ayuda del Estado para pagar a sus empleados. En fin, se están negociando rebajas de sueldo. Ya se conoció que Lionel Messi y todos los jugadores del Barça aceptaron también una rebaja de sueldo. Es una situación, como ya dije, completamente atípica. ¿Qué crees? Quiero leerte en los comentarios, quiero estarte respondiendo también a los comentarios. Voy a estar regalando corazón a las mejores respuestas que me dejen ahí abajo. Otra vez te quiero invitar, si no lo has hecho todavía, a suscribirte
a unirte a nuestra comunidad, eres bienvenido. Si eres nuevo viendo este video, te agradecería que me lo dejaras. Daguito, soy nuevo suscriptor y te voy a estar respondiendo. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.